Estamos llegando. Imagínense que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de tener una especie de mapa que pudiera marcar la vida de todas las personas en el planeta. Un mapa con todas las intersecciones de las vidas de todas las personas que hay en el mundo. Y si pudiéramos saber cada comienzo y cada término de cada vida, ¿sería eso bueno o sería eso malo? Bueno, hemos visto quizás en algunas películas, algunos de esos superhéroes que cuando empiezan a usar sus superpoderes, empiezan a escucharlo todo y se están volviendo locos. Yo creo que eso sería una locura para todos nosotros. Sabemos que Dios no puso ese conocimiento a nuestra disposición. Y podemos concluir por esa realidad que lo más sabio es que ni tú ni yo lo sepamos. No nos conviene saberlo. Solo enterarnos a veces de algunas cosas nos quita el sueño. Imagínense lo que es saber de los problemas de todo el mundo. Lo que es saber de cuándo la vida de cada quien terminará y tú sabes que está cerca de ti y tú sabes que esa persona morirá pronto y esa persona no lo sabe y tú estás apercibido de eso. Hermanos, solo Dios puede manejar tal tipo de conocimiento. Él puede escucharlo todo. Él sí puede escuchar las oraciones que le hacen alrededor de todo el mundo. Pero nosotros nos volveríamos locos. Nosotros no podemos manejar emocionalmente ni intelectualmente ese conocimiento. Por eso la historia de aquel hombre que fue al doctor a devolver sus aparatos para la audición que le habían colocado. Y la razón que él dio fue que desde que se puso ese aparato, él había tenido que cambiar su testamento varias veces. Nos enteraríamos de todo. No nos conviene tener ese tipo de acceso a toda la información de la providencia de Dios. Me corresponde ahora estudiar Eclesiastés 9 con ustedes. El capítulo 8, el capítulo anterior, concluye con estas palabras a partir del versículo 16. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Y habíamos mencionado cuando vimos el capítulo 3, el primer uso del término descubrir en Eclesiastés. Y aquí vemos cómo se usa. Se usó en el 7, se usa aquí en el 8. Y es mostrando que ni tú ni yo tenemos acceso a todo el obrar de Dios en el mundo. Y cuando Eclesiastés habla de la obra de Dios o lo que Dios hace, está hablando de su providencia, de su gobierno de toda su creación. No está hablando de la obra creadora, ni está hablando de la obra redentora. Está hablando del gobierno de Dios cada día sobre todas sus criaturas. En ese sentido, todas las vidas ordinarias de todos los que habitan en el planeta Tierra, y sumemos a eso todos los animales, todos los seres, Dios conoce el principio y el fin de cada uno. Son cosas que no podemos comprender. Y si solo pensamos en nuestra propia vida personal, todo nos es tan impredecible. No sabemos qué nos pasará ni siquiera unas horas después de aquí. No sabemos qué será de nosotros el mes que viene, el año que viene. Hay una realidad que sí la enfrentamos, conociendo que eso viene tarde o temprano, y es la muerte. Algo que experimentaremos seguro, porque las estadísticas dicen que de cada 10 personas, 10 mueren. Pero no sabemos ni el día
ni la hora. Y en un sentido siempre hay ese elemento sorpresa. En nuestro texto, en el versículo 12 del capítulo 9, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa. Ahí el pescador lanza su red, lo saca y el pez que cayó ahí ya perdió su vida. O esa ave que sin pensarlo obviamente está comiendo y no sabe que está cayendo en una trampa. Dice que nosotros así caemos en la muerte y dejamos de ser. Y Eclesiastés nos enseña que la manera correcta de vivir el presente, con todas las perplejidades de las que hemos estado hablando desde el día de ayer, es practicando el temor de Dios y sometiéndonos a su soberanía y a su voluntad. En pocas palabras, debemos reconocer que estamos en las manos de Dios. En ocasiones, cuando las personas son sometidas a cirugías, le dicen al doctor antes de entrar al quirófano, doctor, miren, me estoy colocando en sus manos, cuídeme. Es un momento en el que la persona sabe que no puede hacer mucho o no puede hacer nada para protegerse o ser sanado. Y en ese caso hasta los médicos, los mejores, cometen errores. Pero nosotros estamos en las manos de Dios, el que lo puede todo, el que lo sabe todo y el que nos ama. Yo quisiera que estudiáramos este capítulo 9, los primeros 12 versículos, y ver varias cosas que debemos aprender a abrazar. Debemos aprender a abrazar las incertidumbres de la vida. Debemos aprender a abrazar la certidumbre de la muerte. Y debemos aprender a abrazar una perspectiva positiva de la vida. Y ya ustedes pueden saborear cómo algunas de estas temáticas ya han sido mencionadas en capítulos anteriores. Y cuando un libro de las Escrituras repite un tema, es porque Dios quiere que lo pongamos en el corazón. Así que primero debemos aprender a abrazar las incertidumbres de la vida. Y está en el versículo 1 del capítulo 9. Y como todo tiene su tiempo, pueden leerlo sentado. Dice el versículo 1. Pues bien, he tomado todas estas cosas en mi corazón y declaro todo esto, que los justos y los sabios y sus hechos están en la mano de Dios. Los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. Nosotros tenemos muchas cosas delante de nuestros propios ojos y no las vemos. En ocasiones mi esposa me pide que le busque algo y yo me pongo a buscar y pues no lo encuentro. Y yo aprendí una lección. Nunca digas, no está ahí. Porque después ella iba y lo encontraba. Entonces ahora lo que yo digo es, no lo veo, mi amor. Es diferente. Pero nosotros podemos estar frente a las cosas y no verlas. Y lo que el predicador de Eclesiastés está diciendo es, nosotros tenemos todo este obrar de Dios en el mundo. Podemos ser testigos, tenerlo frente a frente y no lo vemos. Nos pasa por delante, pero están en las manos de Dios. Y dice los justos y los sabios y sus hechos. Todo está en las manos de Dios. Pero los hombres no saben ni de amor ni de odio. No sabemos qué va a pasar en términos de amor y odio en los próximos minutos, en la próxima semana. Y esas todas las cosas que menciona el texto, he tomado todas estas cosas en mi corazón. Yo he reflexionado en estas cosas en mi corazón. Ese todas las cosas es lo que dice en el capítulo anterior, los versículos que leímos, que hacían referencia a ese obrar de Dios en el mundo, una obra que el hombre no es capaz de discernir. Dice el texto, aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá la obra de Dios. Es misteriosa la obra de Dios. Entonces nuestro llamado en la vida
no es tratar de descifrar el significado y las razones de todo lo que nos acontece. Ese no es nuestro llamado, ni de lo que acontece a nuestro alrededor, porque no podremos. Nuestro deber sí es reconocer la soberanía de Dios sobre todas las cosas. La actitud apropiada no es la que Pablo menciona en Romanos capítulo 9, la del hombre que alterca con Dios. ¿Y por qué me ha hecho así? ¿Y por qué este sí, este no? Dice, no debemos tener una actitud para guerrear, pelear o quejarnos con Dios. Escribió Elizabeth Elliot, esta muy usada sierva de Dios: estoy convencida de que no hay nada que me pueda pasar en esta vida que no esté precisamente diseñado por un Señor soberano para darme la oportunidad de aprender a conocerlo. Todo lo que nos acontece para nosotros conocerle más, para inclinarnos, movernos hacia Él. Los justos y los sabios y sus hechos están en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y es muy importante que abracemos esa verdad con todo lo que implica. Decía el teólogo John Murray que es posible para nosotros profesar la soberanía de Dios. Y hablamos de Dios es soberano, y sin embargo negar esa soberanía todos los días en los detalles de nuestras vidas. O sea que somos capaces de hablar de soberanía universal, pero no de soberanía que incluya los pormenores y las particularidades de la vida, lo que tú y yo hacemos en el día a día. Sin embargo, nosotros leemos en las Escrituras que no cae un pajarillo a tierra sin que el Padre lo ordene. Es un Dios de detalles, pero a veces pensamos que es solo algo muy general y queda en algo vago. Y cuando el mundo es visto de manera aislada o apartada de su Creador, el resultado es el caos o la pérdida del significado de la vida, que es el tema del libro. En lugar de cosmos, orden, hay caos. Pero las huellas de Dios, sin embargo, están por todas partes en su creación. Eso es una de las bendiciones de estudiar la creación de Dios, poder ver tanto los planetas, las estrellas, constelaciones, como los seres vivos más minúsculos, y uno poder ver qué sabiduría la de nuestro Dios. Solo contemplar el cuerpo humano es algo sencillamente impresionante, espectacular. Pero los hombres han cerrado sus ojos a la evidencia clara de Dios, las huellas de Dios por todas partes. Y cuando hacemos eso, el resultado es vanidad de vanidades. Entonces la vida no tiene sentido. Entonces podemos matarnos los unos a los otros. Por eso las guerras y rumores de guerras. ¿No es interesante que sea precisamente en el libro de Job donde encontramos el despliegue más impactante de la soberanía de Dios en la creación? Vemos a Job que no estaba siendo confrontado por una fuerza impersonal irresistible, no, sino por la mano de un Dios bondadoso. Y Dios le hizo muchas preguntas a Job, preguntas que Job no podía responder. Solo viendo los detalles que Dios le mencionaba de la creación, colocando a Job en su puesto, como nosotros debemos ocupar el nuestro. Pero no podemos dejar de ver la bondad de Dios en eso. Recuerden, estamos en las manos de Dios. Y permítanme recordarles un pasaje que está en el Nuevo Testamento acerca de Job. Está en Santiago 5:11, donde dice: miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. O sea, Santiago dice: cuando yo leo Job y veo la historia de todo lo que pasó a este siervo, la conclusión es: Dios es compasivo y misericordioso.
¿Es esa la visión que tú y yo tenemos? Cuando atravesamos el tipo de cosas por las que atravesó Job, aunque no llegamos ni a los tobillos de las cosas que a él le sucedieron. No, empezamos a cuestionar a veces si Dios nos ama. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Por eso impactan aquellas palabras que le dijeron al Señor: he aquí el que amas está enfermo. Señor, ¿cómo puedes amarlo y al mismo tiempo permitir que esté enfermo y aún que muera? Es que estamos en las manos de Dios. Dios sigue siendo soberano. Job hizo muchas preguntas que Dios nos respondió, porque Dios no está obligado a responder nuestras preguntas. Él hace las preguntas para nosotros ubicarnos en nuestro lugar. Pero Dios es compasivo y misericordioso. Por eso lo que oíamos en la última hora: fijémonos en todo lo que tenemos. No perdamos de vista todo lo que Dios nos ha dado, porque es así que vamos a poder deleitarnos y disfrutar la gracia de Dios, su misericordia. Frederick Lehigh escribió un libro titulado precisamente así: La mano de Dios. Y solo leer el índice edifica. Y les voy a mencionar algunos de los títulos de los capítulos: la mano que gobierna, la mano que provee, la mano que redime, la mano que cuida, la mano que bendice. ¿Y saben qué más menciona? La mano que castiga. Hubiéramos preferido que esa mano no estuviera en esa anatomía. Pero no, está reflejando lo que dice Hebreos capítulo 12, que Dios nos disciplina y nos trata así como a hijos, porque Él no es un padre irresponsable. Y mientras muchos atribuyen las cosas a la suerte y aún siguen consultando el horóscopo, evitan pasar por debajo de una escalera, nosotros reconocemos la mano de Dios en nuestra vida. Nuestro Padre es el Dios de la historia, de toda la historia universal, de la historia de la iglesia de principio a fin, porque no cae un pajarillo sin que Él lo permita. Estamos en las manos de Dios. La frase final del versículo 1 dice: los hombres no saben ni de amor ni de odio, aunque todo está delante de ellos. No tenemos ni idea de la cantidad de amor y de odio con que nos encontraremos la semana que viene. Y no todos tenemos las mismas experiencias, pero siempre va a haber momentos donde tendremos relaciones interpersonales dificultosas, situaciones donde no tendremos respuestas, cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque no somos capitanes de nuestras vidas. No estamos determinando lo que ocurre a cada instante. Somos siervos del Señor. Somos sus soldados siguiendo las órdenes de todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Eso es lo que somos, soldados del Señor. Y cuando veo esta multitud, yo como pastor lo que veo es, cuando esto concluya, un ejército saliendo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Cada quien diseminado por las iglesias, haciendo la voluntad de Dios, proclamando a Jesucristo. Porque no somos capitanes, somos soldados del Señor. ¿Y cómo lidiamos entonces con las incertidumbres de la vida? Recordando la certidumbre del cuidado de nuestro Dios, que estamos en sus manos y nadie nos puede arrebatar de su mano. Sí, hay muchas cosas inciertas, hay muchas respuestas que no conocemos, hay cosas que nos dejan absortos, pero cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Y Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Y esa promesa tiene que ser más que suficiente. Pero no solo debemos aprender a abrazar las incertidumbres de la vida. Esta porción de Eclesiastés también nos enseña a que debemos aprender a abrazar la certidumbre de la muerte. Y ya nuestro hermano Juan nos habló un poco del tema de la muerte y cómo se expresa en el capítulo 7. Pues aquí el predicador vuelve y nos trae este tema.
Y dice así en el versículo 2 al 6. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Este mal hay en todo lo que se hace bajo el sol, que hay una misma suerte para todos. Además, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón toda su vida. Después se van a los muertos. Para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su recuerdo está olvidado. ¿Recuerdan el tema de la memoria que queda olvidada, que ya hemos visto? En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. En este punto el predicador de Eclesiastés no está haciendo referencia a lo que ocurre después de la muerte. Él está hablando de la muerte desde el punto de vista puramente temporal. La muerte es el fin. La muerte es el fin de la vida terrenal. Él quiere que aprendamos algo a la luz de lo inevitable que es la muerte. Ser justos, guardarnos del mal, no nos va a eximir de la muerte. También experimentaremos la muerte. Estar ceremonialmente limpios no nos librará de la muerte, dice. Hacer o no sacrificio no nos librará de la muerte. No importa cómo vivamos, al final experimentaremos lo mismo que los demás, moriremos. Y el final de esta vida ha sido designado por Dios. Estamos en sus manos, para cada uno de nosotros. Y lo de la muerte debe impactar la forma en que nosotros vivimos. Ya fuimos recordados de lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido que muramos y después de esto el juicio. Esa es la realidad. Y la manera en que Salomón habla del tema busca llevarnos a apreciar la vida y las oportunidades de la vida a la luz de la realidad de la muerte. Una vez más, ecos de lo que vimos en el capítulo 3. Y él no está hablando de la muerte por hablar de la muerte. No es porque a él le gusta tratar temas oscuros, no. Él quiere motivarnos a vivir mejor. Y esa frase no es importante. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. Aún el perro de Juan. De seguro ustedes recuerdan las caricaturas de Snoopy. Querido Snoopy. Un día está Snoopy acostado sobre su casita y él está escribiendo algo y llega Charlie Brown. Y Snoopy le pasa lo que ha estado escribiendo. Y lo que dice es, como dice en el capítulo 9 de Eclesiastés, mejor es un perro vivo que un león muerto. Charlie Brown le devuelve el papel y le pregunta, ¿y qué significa eso? Snoopy se queda pensando y le dice, no lo sé, pero estoy de acuerdo. La imagen que se tenía de los perros en esa época no era buena. O sea, comparar un perro con un león. Los perros eran vistos como simplemente basureros, buscando basura y comer de lo que aparecía. Mientras que los leones no, son considerados animales majestuosos, vistos como criaturas muy nobles. Bueno, es mejor ser un perro vivo y despreciable que un león admirado por todos y muerto. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto no está preguntando, ¿qué tú prefieres ser, un perro o un león? Esa no es la pregunta. La pregunta es diferente. La pregunta es, ¿qué tú prefieres ser, un perro vivo o un león muerto? Y es el punto de la vida y de la muerte. La muerte termina las cosas. Y viéndolo desde una óptica puramente temporal, las cosas se acaban con la muerte. El mismo apóstol Pablo habló de terminar su carrera, de concluir la batalla a la hora de morir.
La muerte termina cosas. Mientras estamos vivos, sin embargo, tenemos oportunidades. Y por eso insiste con el tema de la muerte. Quiere que veamos la vida que ahora tenemos como una oportunidad. Porque hay una fecha límite para el uso de esas oportunidades. Y el hecho de que las cosas no salgan como a veces soñamos o queremos no significa que no valga la pena vivir. Es mejor estar vivo, aún en medio de circunstancias adversas, aún en condiciones de estrechez económica. Es mejor eso que estar muerto, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y quizás tú estás aquí con grandes problemas. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay problemas que nos parecen no tener solución, pero debemos orar al Dios que todo lo puede. Y qué bueno que Él dice que no hay nada imposible para Él. Para nosotros, sí, nos frustramos, nos sentimos que nosotros no podemos, no tenemos la sabiduría, pero nuestro Padre Celestial, ¿recuerden quién es? En cuyas manos estamos, el que creó los cielos y la tierra. Él es nuestro defensor. Y Él nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y es tan triste ver cuántos deciden quitarse la vida cuando el mundo se les pone de cabeza. Dios no le ha prometido a nadie que la vida será únicamente de recuperación y que las cosas irán ascendiendo cada vez mejor, mejorando. No, la vida tiene muchos reveses. Y en eso Eclesiastés es un libro muy honesto. Mientras tengamos vida, una vida que es prestada, no es nuestra, entonces debemos usarla lo mejor posible para dar gloria a Dios y ser bendición para otros. Porque si algo es tan corto, entonces es algo valioso, es transitoria, debemos usarla bien. Dice alguien, el mayor cuidado y preocupación de un hombre debe ser para aquel lugar en el que vivirá por más tiempo. Por tanto, la eternidad debe ser su foco de atención. Qué bueno que con la muerte ya no seremos más objetos del odio. Dice el versículo 6, en verdad su amor y su odio y su celo ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Qué bueno que con la muerte también terminan todas las tentaciones a odiar. Pero veamos algo más. Con la muerte también terminan las oportunidades de amar. No son pocas las historias en las que leemos de momentos que se convirtieron en el último beso, el último abrazo. Esos momentos llegan. ¿No debería eso motivarnos a dar más besos y a dar más abrazos, sabiendo que puede ser el último? Porque el tiempo para hacer lo que hay que hacer es este. Esta es la oportunidad que tenemos. Dice el Salmo 90, versículo 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que no estemos asumiendo que nosotros tenemos toda la vida por delante, no importa cuán joven tú seas. Todos hemos visto a niños y jóvenes morir. ¿Has meditado y hecho alguna resolución a la luz de los retos que les mencionaba en el día de ayer? ¿Qué hemos visto? Que debemos aprender a abrazar las incertidumbres de la vida. Que debemos aprender a abrazar la certidumbre de la muerte. En tercer lugar, versículos 7 al 12, debemos aprender a abrazar una perspectiva positiva de la vida. Dice así, versículo 7. Y traten de empezar a ver palabras claves en sus mentes mientras vamos leyendo.
vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Esta porción nos habla de actitud. Hay que tener una actitud ante la vida. Y el versículo 7 habla del gozo y de la alegría. No sé si lo notaron. Ya fuimos recordados de esa palabra, ¿no? En la hora anterior. El versículo 8 habla incluso del uso de un tono alegre en el vestir, esas ropas blancas. Confiemos en Dios, que no pongan su esperanza en las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. La conclusión no es que no pongan la esperanza en las riquezas, sino en Dios, y que tengan una vida muy morosa, que no sean alegres, que estén allí siempre sufriendo y padeciendo. No. ¿Cómo es nuestro Dios? El Dios bondadoso, misericordioso y compasivo. Y Él nos da las cosas para que las disfrutemos. Y me llama la atención la manera en que el texto nos habla. Aquí en los versículos 7 al 10 habla de tu pan, tu vino, tus ropas. Habla de la mujer que tú amas, tu mujer, tu vida. Está hablando de lo que Dios te ha dado, tu parte en la vida. Todo es un regalo de Dios que debemos agradecer y usar para su gloria. Disfruta de tu pan, de tu bebida, de tu vino, tu mujer. Eclesiastés no solo nos presenta a Dios como soberano, sino también como benevolente. Y sí, la vida tiene muchas incertidumbres, eso es cierto, pero estamos en las manos de un Dios bueno y digno de nuestra confianza. Reconoce sus bondades, agradece sus bondades, disfruta sus bondades. Y ciertamente hay otros principios en las Escrituras que hay que tomar en cuenta, como el hecho de que no debemos esclavizarnos a ninguna práctica de este mundo, que debemos evitar la mundanalidad y el materialismo, disfrutar de este mundo como si no lo disfrutásemos, como dice Pablo en 1 Corintios 7, con dominio propio, con control. Pero no es menos cierto, en otro sentido, que sí debemos disfrutarlo. Debemos apreciar la vida que Dios nos da, ser agradecidos con Él y hacer muchas cosas para su gloria con las cosas que nos da. Comida. El texto habla de comida. Disfrutemos la comida. No pequemos con la comida, pero no está malo disfrutar la comida. Hay algunas personas que es evidente que lo están disfrutando. Incluyendo el vino. Ahí está. Obviamente, ¿qué dice la Biblia de embriagarse? Claro. El versículo 8 habla del vestir y de los perfumes. No debemos ser estrafalarios y gastar el dinero irreflexivamente, pero debemos andar bien presentables, no desaliñados y malolientes. No soy muy espiritual. Y el versículo 9 habla de la bendición del matrimonio. Aguanta todas las dificultades de la vida con la mujer que Dios te ha dado. ¿Eso es lo que dice ahí?
No, me encantó que lo dijeran así, no. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad. Y Él sigue hablando de que todo es vanidad, pero dice, goza todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Y el texto menciona en esta porción frases importantes del libro de Eclesiastés. La vida que Él te ha dado bajo el sol, esa frase bajo el sol, tu vida fugaz, los días de tu vanidad, el trabajo con que te afanas bajo el sol. Contiene todas estas expresiones. Y eso no quita que nos alegremos, que nos gocemos en lo que Dios nos ha dado. Ante esa realidad hay cosas que tenemos que hacer. Hay una actitud hacia la vida que debemos tener. O sea que aquí estamos, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo que hay incertidumbres en la vida, pero hay una certidumbre muy clara que es la muerte. Y a la luz de la brevedad de la vida nos ponemos a filosofar. Entonces, si la vida es tan breve, ¿cómo debemos vivir? Entonces no se extrañen, mujeres, si sus esposos en alguno de estos días, quizás esta noche, se les acerca y dice, mi amor, quiero tener una conversación filosófica contigo. Hablemos de la brevedad de la vida. Y hagamos caso al predicador. El que entendió, entendió. Los puritanos llegaron a describir la intimidad matrimonial como hacerse benevolencia el uno al otro. Así que no se extrañen, hermanas, cuando sus esposos se les acerquen y les digan, mi amor, yo quiero hacer la buena obra del día. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado. Dios te ha dado. ¿Por qué tenemos una idea de un Dios aguafiestas? Nuestro Dios se deleita en el deleite de su pueblo. Aquí me gané a los esposos aquí. Pero esposos, el significado de la frase goza de la vida con la mujer no es solamente ese. Ahora tengo a las esposas. No, hermanos amados, dejemos al mundo con sus distorsiones sexuales y disfrutemos nosotros de la vida que el Señor nos ha regalado para deleite, como un regalo de Dios. El versículo 9 termina diciendo, porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Y hablando de eso, llegamos al versículo 10, donde dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Vive con corazón. No simplemente pases por la vida. Creo que he oído a los mexicanos, no sé si Carlos está por aquí para corroborarme, pero como, vive con ganas. Échale ganas, eso. Órale. No tenemos que andar arrastrados en la vida. Con todo lo que Dios nos ha dado, los privilegios que tenemos. Por eso les decía, yo veo un ejército aquí. Un ejército que puede hacer una gran diferencia allá afuera. De manera que lo que Eclesiastés nos enseña puede hacer que alguien
concluyan mal, interpretando mal lo que Eclesiastés está diciendo y digan no vale la pena el esfuerzo, vanidad de vanidades. Llegar a esa conclusión es no entender el mensaje que él está buscando comunicar. Lo que él realmente está haciendo es un llamado a la diligencia. Tenemos solo una vida y debemos usarla bien. Insisto con los matrimonios. Yo a veces le digo a mi esposa, nosotros no solamente que la vida es breve, es que también las fuerzas a veces son breves también. Aprovechemos la oportunidad. El autor de Eclesiastés nos está empujando, vive con intensidad en todo lo que agrada a Dios, según la piedad. Pero menciona tantas cosas que son tan comunes, el comer, el beber. Y hay urgencia en estas palabras de ese pasaje para que hagamos el mejor uso de las oportunidades, porque nuestras obras terminarán con la muerte. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:11, tú hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Enfócate Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pero me llama la atención que le diga a Timoteo que eche mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Un hombre que es creyente está sirviendo al Señor. Bueno, en el contexto le dice algo que pelea la buena batalla. Lucha, esfuérzate, sé diligente, Timoteo. Y lo mismo es válido para todos nosotros. Dios no quiere que vivas al mínimo. Dios quiere que tú vivas al máximo. Y es vital que comer, beber, vestirse y amar en estos versículos lo veamos como simplemente ejemplos para que tengamos una idea de todo lo que podemos hacer en esta vida. Un autor escribió lo siguiente, hablando de algo moderno equivalente a los versículos 9 al 12. Da una vuelta en bicicleta, echa un vistazo al Gran Cañón, ve al teatro, aprende a hacer música, visita a los enfermos, cuida a alguien que está muriendo, cocina, da comida a los hambrientos, ve una película, lee un libro, ríete con algunos amigos hasta llorar, juega fútbol, corre una maratón, haz snorkel en el océano, escucha a Mozart, haz una llamada a tus padres, escribe una carta, juega con tus hijos, gasta tu dinero, aprende un idioma, planta una iglesia, empieza una iglesia. Habla a otros de Cristo, viaja a algún lugar donde nunca has estado, adopta a un niño, regala tu fortuna y algo más, afecta la vida de otra persona entregando la tuya propia. De manera que no veas la vida en tonos grises, tristes y sombríos, debes ver la vida a todo color. ¿Has visto esos videos de personas con daltonismo? Cuando les regalan esos correctores. A mí me hacen llorar. O esos videos de personas que tienen problemas auditivos y les colocan un aparato y por primera vez escuchan la voz de sus padres. En serio, a mí me saca lágrimas. Dios es como si descorriera un velo y nos da un vistazo de la eternidad ante la brevedad de esta vida. Y de repente empezamos a ver a colores la vida. Eclesiastés nos ayuda a ver la vida a colores. Y empezamos a escuchar lo que no estábamos escuchando antes. Decide con todas tus fuerzas no permitir que tus problemas te agobien de tal manera que ya tú no veas el color de las flores, la hermosura del atardecer o dejes de escuchar el canto de las aves. No vivas de tal manera que tú no te apercibas de otros que te necesitan a tu alrededor, con quienes tú puedes hacer una diferencia. Y se nos va la vida, se nos va en tonterías. Y todos tenemos que aprender a hacer el mejor uso de este aparato. Sabemos cuánto tiempo se nos va viendo Netflix y es parte de los regalos que Dios nos dé. Ve la película, yo les acabo de decir. Pero hermanos, de todos los habitantes de este planeta,
nosotros los creyentes somos los que tenemos que tener la mejor motivación para vivir como se debe vivir, para la gloria de Dios. Aprovecha bien la vida que Dios te ha dado. Dios te trajo a la vida para una misión y no te ha llevado a la gloria porque todavía tiene cosas que hacer contigo aquí. El versículo 11 nos vuelve a confrontar con la realidad de que al final de cuentas las cosas no dependen de nosotros. Vi además que bajo el sol no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todos. Muchas veces las cosas nos sorprenden. Yo pensaba que iba a pasar esto, o yo pensaba que iba a pasar aquello otro, porque lo que está mostrándonos aquí es que la vida nos muestra que muchas carreras no son ganadas por los favoritos. En el reciente Mundial de Atletismo, la cuarteta mixta 4x400 de Holanda estaba casi saboreando la victoria y solo faltaban unos cuantos metros cuando su última corredora, Femke Bol, cayó de bruces en la pista y perdieron la carrera. En el último instante, algo inesperado pasó, porque no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla. Muchos valientes han muerto y otros tantos que tenían gran miedo han ganado. Porque no necesariamente los más inteligentes son los más ricos. Y cuando dice aún ni de los hábiles es el favor, es el equivalente al refrán: más vale caer en gracia que ser graciosos. Hay personas que es impresionante la gracia que ganan ante los demás. Dios se los dio. Pero el tiempo y la suerte les llegan a todos, dice el texto. Y estas palabras nos deben hacer recordar lo que vimos en el capítulo 3 acerca del tiempo. Todo tiene su tiempo. Y la vida está llena de aparentes aleatoriedades. Todo parece aleatorio. Parece que es que alguien tiene buena suerte o mala suerte. Desde una perspectiva humana parece totalmente fortuito y circunstancial. Querámoslo o no, vamos a ser objetos de muchas anomalías de la vida, tú y yo. Y lo que nos sucede en la vida no es un indicativo inerrante y claro del favor de Dios con nosotros. Te enfermas, ¿significa que Dios no te quiere, Dios no te cuida? No. ¿A dónde tenemos que mirar? A la cruz. Si tú quieres saber cuál es el púlpito del amor de Dios, mira la cruz. Porque predica del amor de Dios a toda voz. Sí, la vida es incierta de muchas cosas, pero una cosa es cierta: Jesucristo vino a este mundo, nació y se hizo hombre como uno de nosotros para representarnos en la cruz del Calvario. Y al morir resucitó. De manera que podemos, casi como algunos de estos focos, enfocar la tumba vacía de nuestro amado Salvador, que se levantó glorioso de la muerte. Sí, debemos abrazar la certidumbre de la muerte, pero también abrazamos la certidumbre de la resurrección. De manera que vale la pena servir al Señor, y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podemos mirar a Cristo e interpretar correctamente la vida, colocarnos los lentes del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, de la vida del Señor. Y si veíamos a Eclesiastés la vida en colores, ahí es que brilla en la historia de la redención. Cuando esta breve vida temporal que todos nosotros estamos viviendo, la celebraremos en la gloria eternamente y para siempre, en base al actuar, la obra del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, cuya justicia es colocada en nuestra cuenta para que tú y yo tengamos acceso a la gloria. Entonces nosotros nos quedamos cortos. Pero el libro de Eclesiastés no nos deja simplemente presos de la desesperanza, sino que nos muestra que la vida tiene sentido, pero en Dios. Estamos en las manos de Dios.
Comenzamos este mensaje preguntando si sería bueno o malo tener a nuestra disposición el mapa de todas las vidas del universo, o conocer acerca de todos los eventos que suceden. No, solo Dios puede tener ese conocimiento. Pero me encantó algo que dice la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Tiene una cita muy consoladora. El no conocer el futuro no es un problema cuando sí conocemos al que tiene el futuro en sus manos. Ahora aquí se nos ha llamado a gozar de la vida, a alegrarnos. Pero lo que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros provoca un gozo y una alegría que supera la que Eclesiastés nos ha descrito. Y cuando uno lee el libro de Filipenses y ve al apóstol Pablo exhortando a esa amada iglesia a gozarse en el Señor siempre, y cómo podemos gozarnos en todas las circunstancias en las que nos encontremos, se habla de un gozo, de una calidad que es muy superior a la que Eclesiastés está mencionando. Cristo hizo por nosotros lo que nos va a dar un gozo que se deleita en la eternidad antes de llegar a la eternidad. O sea que Pablo no le estaba diciendo, hermano, no se apuren, aquí vamos a estar muy tristes, pero cuando lleguemos a la gloria nos vamos a gozar. No. Él dice, gozaos en el Señor siempre. Ahora gocémonos, ahora deleitémonos, ahora proclamemos a nuestro Señor con gozo y alegría. Ahora por la obra de Cristo en nuestros corazones, sellada por su Espíritu Santo, podemos declarar junto con el apóstol Pablo que el nombre de nuestro Dios sea bendito, que nos ha colocado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú y yo, en las mejores manos, no podemos estar, en las manos de nuestro Dios. O que el mensaje de Eclesiastés nos lleve a reflexionar, nos lleve a abrazar estas incertidumbres de la vida, la realidad de la muerte, pero también una forma de abrazar la vida diferente a como las personas lo abrazan allá afuera. Que la gloria sea para Cristo. Vamos a orar. Señor, ha sido una experiencia muy edificante, penetrante, confrontadora, exponernos al libro de Eclesiastés desde ayer en la mañana de esta forma. Gracias, Señor, por hablarnos. Te queremos suplicar que tú nos ayudes a integrar estas cosas en nuestras almas y que los frutos y los resultados traigan mucha gloria y alabanza a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.